Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Síndrome Chilensis, muy contentos de estar ya en nuestra mitad de temporada, en nuestro sexto capítulo, y en donde ya hemos abordado diversos temas desde el punto de vista neurológico, infantil y por ahí vaya varias cosas más, caballero. Varias cosas. Oye, mi hermano, ¿cómo anda la cosa? Súper bien, saludarlos a todos en la casa. Espero que les hayan gustado los capítulos que ya se estrenaron. Espero que nos sigan, espero que nos vean y compartan. Ustedes saben que este podcast está creado para ustedes con mucho amor, cariño. Así que eso. Recordar. Acuérdense, en YouTube, la campanita, ¿cierto? Muy bien. En Spotify, escucharnos bastante, sobre todo en la hora del taco. Y seguirnos en redes sociales, principalmente en Instagram. Sí, eso es importante. ¿Cómo te ha ido, hermano? ¿No te ¿A has mí? visto hace rato? Sí, hace rato no nos vemos. Sí, Esta distancia entre Rancagua y Santiago El estudio nos tiene mal. Nos ha hecho separar, pero bien, súper bien, Esteban. La verdad es que contento de que, como decía al inicio, ya el sexto capítulo, mitad de temporada, igual se vienen más cositas. Los invito a ¿Se vienen cositas? Sí, muchas cositas. Eso. Los invito a que nos manden preguntas, no se olviden de eso, ya que gracias a todas las preguntas que nos han ido enviando, hemos podido ir formulando nuevos invitados. Exacto. Y hablando de eso. Invitadas Invitados, en este caso. Invitadas. Hablando de eso, ¿qué vamos a conversar el día de hoy? Oye, está interesante el tema de hoy día. Sí. Me trajo recuerdos. A mí también. Muchos recuerdos. De nuestro inicio, ¿no? Buenos recuerdos de Sí. nuestro inicio. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De atención primaria. Eso, perfecto. ¿Cómo está, Doc? Muy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, doctora? Me llamo Angélica Verdugo Sobral y bueno, vengo hoy día a hablarles de atención primaria. Por si se han olvidado ustedes de la atención primaria. Jamás. Yo no. Jamás. No. Fue un muy buen paso. Yo, de hecho, trabajé en Chiloé, en Castro. Un saludo al SECOF, de hecho, al SECOF Quintunien, ahí que está en la población Alonso de Ercilla con Inés de Bazán. Todavía me acuerdo, compadre. Lo pasé muy bien con la gente de la comunidad, un buen trabajo que se Bueno, aprovechando ahí. eso, quiero mandar igual un saludo al Eso. Cefam Videla y al Sapu Sur, de allá, el SAR Sur, perdón, de Iquique. Todos saludos. Los quiero mucho, los extraño un montón. Pronto nos veremos por allá. Doc, pero ya que nos estamos enfocando en este tema de la APS, ¿qué es la APS? ¿Qué es la atención primaria de salud en el mundo y, por supuesto, aquí en Chile? Bueno, la atención primaria tiene distintas definiciones porque tiene también distintas miradas, ¿no? Ya. Hay gente que la mira como una atención pobre para pobres. ¿Han oído hablar de eso? Hay gente que piensa que es una atención de segundo nivel, ¿no? Y es para pobres. Hay otros que pensamos que la atención primaria es una estrategia, ¿no? Sí. Para abordar los problemas de salud y de enfermedad, ¿no? No solo de enfermedad de las personas en los territorios, y una estrategia también porque incorpora la participación de las personas en el desarrollo de su propia salud y en el enfrentamiento a la enfermedad. Podríamos decir que es como la base de la pirámide, ¿no? Claro, y se define también como la puerta de entrada al sistema de salud, Claro. es decir, el primer contacto que la población tiene con el sistema de salud, y desde esa puerta de entrada o primer contacto se puede decidir si las personas se quedan en la atención primaria bajo control de los profesionales que allí trabajan, o si van a ser enviadas a una atención con especialistas. Alguna derivación, ¿no? Y claro, e idealmente de vueltas, ¿no? a la Ya. atención primaria con posterioridad. Perfecto, clarísimo. Entonces, entendiendo esto, como dice Cris, como dice la Doc, es la base prácticamente del sistema de salud que actualmente tenemos en Chile, ¿cierto? Así es. Ahora bien, pero esta atención primaria, ¿por qué instituciones o por qué centros está conformada? ¿Quién la lleva? ¿Quién le pone los recursos? ¿Cómo es esa situación, Doc? Bueno, la atención primaria ha tenido un desarrollo importante en Chile. Inicialmente la atención primaria fue una preocupación del Estado central,
¿no? Estoy hablando de los años 50, cuando se desarrolla el Sistema Nacional de Salud en Chile, lo que se conoce como el SNS. En el año 1952 se crea el gran Sistema Nacional de Salud en Chile y se produce un enorme desarrollo de la atención primaria. Okay. En esa época se empieza a invertir, el Estado entiende que tiene que invertir en construir establecimientos de atención primaria. Y los construye de una manera muy inteligente, diría yo, porque generan una red de atención partiendo con estaciones médicos rurales. En Chiloé debes haber visto tú, claro, estaciones médicos rurales. Después venían las postas de salud rural, y que todavía tenemos, ¿no? Postas de salud rural en Chile desplegadas en todo el territorio. Luego venían los consultorios generales rurales, de manera de que se tejiera una red como una red de telaraña, la pienso yo, en donde la gente va accediendo en función de los lugares donde vive. Y finalmente las personas desde esos consultorios generales rurales podían ser enviadas, y pueden hasta el día de hoy ser enviadas a los CEFAM y de ahí al hospital si es necesario para una atención. Esa red de la que te hablo y que se empezó a desarrollar con muchos recursos a partir de los años 50, hoy día es una tremenda red territorial que en la época de la dictadura se municipalizó y dejó de depender del Estado central, ¿no? Del nivel central del Ministerio de Salud y de los servicios de salud, y pasó mayoritariamente a depender de los servicios de salud descentralizados del país, que son 29 hoy día. Y por lo tanto la tuición técnica es de los servicios de salud, pero la tuición administrativa de la atención primaria en Chile hoy, en más del 96% de los establecimientos, son de dependencia municipal. O sea, de los municipios. Exacto. Hay pocas corporaciones municipales, sí. La mayoría son municipios directamente que administran la atención primaria, y algunos municipios tienen estas llamadas corporaciones municipales que son de derecho privado, pero que la verdad es que la gran mayoría son administradas directamente por los municipios. Doc, y aprovechando ahí que estamos ahí tocando cuáles son las instituciones o cuáles son las bases, ¿no?, de esta atención primaria, nos llegó una pregunta por interno, y la pregunta decía, ¿qué diferencia o qué es realmente, no es que la diferencia, qué es un CEFAM, qué es un CECOF, qué es un COSAM, ¿cierto? Y qué es un SAPU. ¿Cierto? Porque son hartas siglas, todo muy regado. Un SAR, porque también es otro. Entonces, Doc, ahí nos puede ayudar con esas siglas. Bueno, claro. Yo creo que es un defecto de nuestro sistema de salud hablar en siglas, ¿no? Porque las personas no nos entienden. Y eso es súper contraproducente con lo que queremos, que es la cercanía con las personas. Bueno, los CEFAM es lo que conocimos antiguamente como el consultorio, ¿no? Es un dispositivo de atención primaria que tiene una cantidad importante de profesionales, técnicos y administrativos en su interior, y que atienden habitualmente entre 20.000 y 30.000 personas. O eso es lo que describe el Ministerio de Salud como el ideal, ¿no? Yo todavía conozco en Santiago CEFAM que atienden 40.000 e incluso hasta 50.000 personas en San Bernardo, por ejemplo. Pero el ideal debiera ser entre 20.000 y 30.000 personas, conformados por equipos multidisciplinarios de salud que atienden a las personas bajo un modelo del que vamos a hablar probablemente en un rato más, que se llama modelo de atención integral con enfoque familiar. Exacto, sí. Bueno, esos son los más grandes. Los CECOF son mini CEFAM, digamos, que atienden una cantidad de población entre 3.000 y 5.000 inscritos, personas inscritas, y que tienen un equipo de salud habitualmente a cargo, es decir, médico, matrona, enfermera, trabajadora social, y a veces van otros profesionales, kinesiólogos, psicólogos, a atender a estos CECOF, ¿no? La idea es acercar la atención a la comunidad a través de los CECOF. El COSAM es un centro comunitario de salud mental, y es muy interesante el modelo porque en los COSAM muchas veces tenemos atención también de especialistas, ¿no? De psicólogos y de psiquiatras que vienen desde el hospital a veces a atender al COSAM, o bien los municipios contratan psiquiatras para estos COSAM. Doc, y deteniéndonos ahí, ¿eso se podría considerar todavía una atención primaria de salud? Lo que pasa es que buena pregunta, es muy buena pregunta, porque hoy
partieron como atención primaria, Ok. ¿no? Pero al ir introduciéndole especialistas ya se transforma en un establecimiento de nivel secundario, pero inserto en la comunidad. Y esa es la gracia que tiene, ¿no? Que se acerca a la atención de especialistas en la comunidad. Hay países que tienen este modelo de la atención especializada más cerca de la comunidad. Nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos un modelo muy hospitalocéntrico donde la atención especializada está adosada al hospital. Pero la Organización Mundial de la Salud hoy día propicia que la atención especializada se inserte más cercano a donde vive la gente, Ya. para facilitar el Perfecto. acceso. ¿Qué es lo que pasa con los COSAM y con la atención de salud mental? Es lo que pasa con la prácticamente? atención de salud mental, que es muy bien valorado, ¿no? Tener esos dispositivos más cerca de la Más gente. aún en Chile. Bueno, hablamos de SAPU y de SAR. Eso. Y el SAPU es el Servicio de Atención Primaria de Urgencia. Son también dispositivos, espacios, digamos, físicos, muchas veces adosados a los CESFAM, que prestan atención de urgencia en horario fuera del horario habitual del CESFAM. Es decir, hay SAPU que atienden toda la noche, pero hay algunos que atienden hasta medianoche, que Sí, se llaman sí. SAPUs cortos. Sí. Y los SAR, y permítanme aquí hacer una detención, porque yo me siento un poco madrina de los SAR. A ver, cuéntenos, a ver. Sí, porque el SAR fue un dispositivo que es un servicio de urgencia, pero de mayor complejidad, Sí. dado que tiene equipamiento para rayos básicos, digamos, Ujú, sí. para mirar huesos, para que la gente nos entienda, y para mirar pulmón. Se llaman equipos osteopulmonares. Su radiografía. Bueno, como dicen por ahí. el SAR fue un dispositivo que creamos en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. A mí me tocó ser subsecretaria de redes en ese momento. Y cuando nos pidieron que armáramos el programa de salud, pensamos que teníamos que darle mayor resolutividad al SAPU, para que la gente no fuera trasladada a hacerse hasta una radiografía al hospital Claro, que se general da mucho- base, ¿no? Exactamente. Que había distancia, había tiempo de Sí. espera, costos asociados, cuando en la atención primaria, si tú tenías un equipo osteopulmonar para Por mirar supuesto. los huesos y los pulmones, podía, ¿cierto?, ser mucho más resolutivo, que el médico viera y dijera, bueno, ¿es efectivamente una neumonía o no es? ¿O es una fractura o no Exacto. es? Y pudiera ahí tomar una decisión más rápida. Y le pusimos SAR pensando en que era un servicio de urgencia de alta resolución, pero buscando siempre estas siglas que pegaran más en la comunidad. Sí. Le pusimos SAR y diseñamos incluso el diseño arquitectónico del SAR. Y bueno, y el equipo a cargo, e incluso presupuestamos, digamos, y se empezaron a construir esos SAR a partir del año 2014, ¿no? Entonces, por eso le digo que yo me siento un poco madrina, No, porque la pero- verdad es que la idea de hacerlo fue la idea de un pequeño grupo con el que yo trabajé, y el nombre, la verdad es que se lo puse. Qué bueno. Fue qué invención. bueno, bien. Buenísimo, Fue buenísimo. un aplauso. Invención Sí, original. está bien, de todo Chile. Entonces, de verdad, el otro día Sí. pasé por una avenida y vi el SAR, y la verdad es que me da gusto Pero por ver supuesto. estos dispositivos, porque, mira, mi suegro se atendía en el SAR cerca de su domicilio. Él iba a cambiarse la sonda porque tenía un adenoma de próstata. Y eso es un orgullo. La gente más humilde no tenía antes estos dispositivos acceso. para poder Sí. Por supuesto. tener un mejor acceso a la atención de salud. Ahora yo ahí justo me quería detener un poquito porque esto es un logro. Es un tremendo logro, Estamos completamente sí. de acuerdo en el medio, y quien diga lo contrario no creo que esté muy en lo cierto. ¿Qué otro logro podríamos darle a la atención primaria en Chile? Bueno, la resolutividad es un tema que a mí me parece súper relevante. O sea, cuando nosotros pensamos en dispositivos de atención primaria, no estamos pensando en copiar el hospital, ¿no? En miniatura, sino que, por ejemplo, tener equipos osteopulmonares para poder tomar radiografías en la atención primaria es un elemento básico, ¿no? Y también mayor resolutividad, siempre pensando en tecnología apropiada a la atención primaria. No vamos a poner un escáner en un CESFAM, pero sí debemos tener un ecotomógrafo, ¿no? Sí. Para poder, un ecógrafo para poder hacer ecografías básicas, ¿cierto? Ver si la persona tiene un cálculo en la vesícula o no, o un cálculo renal o no. Claro. Hacer diagnósticos con mayor facilidad y capacitar a los médicos de atención primaria en ecografías, como se capacitó alguna vez a las matronas
para hacer ecografías del embarazo, ¿no? Sí. Yo soy una partidaria de que la atención primaria se le incorpore tecnología apropiada para generar mayor resolutividad a los profesionales que allí trabajan, no solo a los médicos, de manera de que podamos resolver más cosas más cerca del domicilio de la gente. Claro, el beneficio es para ellos, para la El gente. beneficio es para las personas y se refiere a la atención de especialidad, ¿cierto? Lo que es más necesario que lo vea un especialista, pero los médicos generales con tecnología apropiada pueden resolver la gran mayoría de las Por supuesto. consultas que las personas hacen en la atención primaria. Hoy día el 90% de las consultas se resuelven en la atención primaria. Entonces la atención primaria es muy importante para la salud de un país. Hablando de eso, sabemos que existen muchos programas dentro de la atención primaria de salud. ¿Cuál cree usted que es como el broche de oro o lo característico de la atención primaria? Bueno, yendo, digamos, a la filosofía de la atención primaria, lo fundamental, en mi opinión, de la atención primaria es su acción más promocional de la salud y preventiva, ¿no? Y fíjate que cuando hablamos de promoción de la salud estamos diciendo, bueno, vacunas, ¿no? Es decir, cómo tú promueves la salud y cómo previenes enfermedades si no es, por ejemplo, con la vacunación, ¿no? Claro. Y hoy día tenemos acceso a muchas vacunas que antes yo, que soy vieja, que partí conociendo programas básicos de vacunación, hoy día los niños no se enferman ni de paperas, ni de Polio, peste cristal, erradicar, no, prácticamente, la peste, polio. todo O sea, eso. es muy importante la prevención. Pero nosotros hacemos en atención primaria prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? Y hoy día... ¿Nos puede aclarar ese concepto, Sí, por esa favor? diferencia. ¿Cómo Sí. el cuento? A ver. Hablamos de prevención primaria cuando, y lo dice la palabra, cuando primariamente enfrentamos, ¿cierto?, de manera preventiva una enfermedad. Por ejemplo, nos vacunamos para no tener una enfermedad. Eso es prevención primaria. También es prevención primaria, por ejemplo, el tratamiento del agua potable, para Ajá, que no nos sí. dé diarrea, ¿cierto? Exacto. Y el agua potable en Chile está, en Chile en general el agua está potabilizada, ¿no? E incluso en las zonas rurales Sí, con agua potable lo veo. rural. Y eso también es una prevención primaria, ¿no? O sea, con eso evitamos enfermar. Pero la prevención secundaria llega cuando ya existe una enfermedad en las personas y podemos tratarla con medicamentos que la evidencia científica dice que son aptos para ese tratamiento y que con eso vamos a prevenir posibles complicaciones. Ejemplo clásico, tratamiento de la hipertensión o de la diabetes. Claro. ¿No? Hacemos prevención secundaria porque ya la persona tiene una enfermedad, pero al tratarla prevenimos que esa persona tenga complicaciones como un infarto, como un Exacto. accidente cerebrovascular, al estar bajo control en el CEFAM, tomándose sus medicamentos, teniendo sus controles con exámenes, de manera de no tener que recurrir al especialista. Y si visita al especialista es para una consulta y vuelve a controlarse en la prevención Para hacerle secundaria en el el centro de seguimiento salud. Prevención, Exactamente. ojo que estos temas los hemos hablado. Hablamos de infarto cerebrovascular en la primera temporada con el Rubén. Sí. Hablamos de infarto cardíaco con el Richard, ¿cierto? Y hablamos hipertensión en nuestro primer capítulo. ¿Cierto? Nuestro piloto. Y hemos hablado precisamente de estos elementos de que son preventivos, de que, bueno, la idea de síndrome chilensis es precisamente esa. Claro. Educar, generar un elemento preventivo en este tipo de enfermedades y que obviamente no aparezcan complicaciones, por supuesto, o que no produzca ya cosas más graves, como incluso la muerte en algunos casos. Claro, Así es. Doctora, una preguntita ahí bien puntual. ¿Cuál cree usted que es el beneficio hacia los hospitales de que exista la atención primaria de salud? Bueno, eso es una pregunta súper importante porque muchas veces desde los hospitales también se miran menos a la atención primaria, ¿no? Sí, Cuando la gente se forma como especialista, y yo tengo aquí un par de colegas jóvenes Eso. que se están formando como especialistas, yo sé que ellos no van a actuar así, pero muchas veces se mira menos lo que se hace en la atención primaria. Y la verdad que la atención primaria es fundamental, como veníamos hablando, para
promover la salud, es decir, enseñarle a las personas cómo alimentarse mejor, ¿cierto? Cómo cuidar su salud de mejor manera, pero también de manera preventiva, tanto en prevención primaria, como ya hablamos, y en secundaria, porque la atención primaria evita las complicaciones de las enfermedades. Si la atención primaria no existiera, tendríamos una avalancha de más consultas aún de las que ya tenemos en la atención secundaria para recurrir al especialista, como pasa, fíjense, en el modelo de atención privada en nuestro país. En nuestro país, en el modelo de atención privada, no existe atención primaria. Eso mismo decía. Y la gente tiene que recurrir a la atención especializada, incluso con una cefalea, con un dolor de cabeza común y corriente. Bueno, me duele la cabeza más de 2 veces, bueno, voy a ver un neurólogo, ¿no? Sí. Y la gente gasta recursos en pagar un neurólogo, porque siempre hay un copago, un bono que se copaga, y accede directamente a un neurólogo. Eso lo pueden hacer en el sistema privado, porque en el sistema privado hay recursos, las personas que están afiliadas a la ISAPRE en Chile tienen recursos, y en el sistema privado hay muchos especialistas. Sin embargo, en el sistema público, la atención primaria actúa, como decíamos, como una puerta de entrada, ¿cierto? Donde las personas acceden y se genera un filtro, ¿no? Hacia el nivel secundario de atención con especialistas de primer nivel, ¿no? Que son médicos generales o médicos de familia, pero no solo médicos. Tenemos enfermeras, ¿no? Súper especializadas en atención primaria, matronas, ¿no? Que controlan el embarazo y las patologías ginecobstétricas de las mujeres. Y la pesquisa con el Papa Nicolau, el cáncer cervicuterino, todo kinesiólogos, eso. fonoaudiólogos, tenemos Odontólogos. psicólogos, odontólogos, se me olvidaban los odontólogos. Tenemos en algunos centros de salud La familiar, guapo, tenemos hasta educadoras Que hay de guapo párvulos. también, po. Hay guapos los oftalmólogos también. También hay unidades de atención primaria oftalmológicas, Sí. hay algunas otorrinológicas también. Entonces, la atención primaria genera un filtro, ¿no?, hacia el nivel secundario, y hoy día ese filtro hace que el 90% de las personas que reciben una atención en la atención primaria no concurran al hospital. Entonces es impresionante, es maravilloso a la vez, porque las personas son atendidas por un equipo multidisciplinario. Y muchas veces esos equipos multidisciplinarios no existen en los hospitales, ¿no? Ajá. Cuando un diabético, por ejemplo, vuelve a la atención primaria con una indicación del hospital, en la atención primaria tiene atención médica, por nutricionista, por psicólogo si se deprime con la enfermedad, tiene la posibilidad de hacer actividad física en la comunidad con programas como el Más Adultos Mayores Autovalentes, donde hacen ejercicio, tienen posibilidades de vincularse con la comunidad para tener otras actividades. Hay hospitalización domiciliaria también. Exacto. Hospitalización Sí. domiciliaria, exactamente. Programa postrados. El programa Dependencia de severa. postrado. Perdón, Así es. sí, dependencia severa. Interesantísimo. Y por lo demás, yo quería hacer una pequeña mención porque también nos dejan, abarca prácticamente todos los grupos etarios, porque si bien es cierto, estamos hablando de la vacunación, de los niños principalmente, en donde están enfocados los temas de vacuna, pero también nos dejan de lado lo que es el adulto mayor. Existen los programas del adulto mayor, en donde también se evalúan los exámenes, el elemento funcional del adulto mayor, en donde también, en dependencia de eso, ver qué tipo de intervención se le hace con el trabajador social, con el enfermero, con el terapeuta físico. Lo digo por mi vieja, porque mi vieja se atiende en un consultorio y Los va a ver adolescentes todas esas también. cosas, po. Hay un programa Hay un adolescente. programa Entonces- especial de atención para Entonces, adolescentes. tenemos un sistema de atención primaria, parece bastante robusto. Muy robusto en Chile, muy robusto, que va desde, como decíamos, la promoción de la salud hasta la rehabilitación, porque tenemos también unidades, no hemos hablado, ¿Verdad? de los centros de rehabilitación en la comunidad, ¿no? Sí. Que Y- hacen efectivamente rehabilitación Ahora- no solo física, sino que también de accidente cerebrovascular, entre otras. Y si tuviéramos que modalidades. cambiarle algo para mejorar el sistema primario de salud, Bueno. si tuviéramos la opción, Sí. que esperemos Bueno, la yo me tengamos en algún yo me voy a ir momento. más de lo macro a lo micro. Yeah. En lo macro, hay que mejorar el financiamiento de la atención primaria en Chile. Fíjate que la OMS plantea que el 30% de los recursos que los países invierten en salud debieran destinarse a la atención primaria. 30%. El 30% debiera ser destinado a la atención primaria, y con eso se piensa que es relevante, ¿no? Claro. Nosotros hoy día invertimos, yo estuve revisando cifras,
estamos invirtiendo el 24% del total de recursos que se invierten en salud en Chile, que ya sabemos que son pocos, Van a ser menos. y van a Sí, ser menos menos. ahora en este gobierno que se han anunciado recortes para la salud. No llegamos al 30%, estamos en el 24%. Entonces sí, la atención primaria en Chile requiere más recursos, porque además hay un problema en Chile, ¿no? Que tenemos una enorme inequidad. Y ese es un tema que no hemos podido resolver como sociedad. Los municipios más ricos que administran atención primaria tienen más y mejores prestaciones para la ciudadanía. Y ahora con la reforma los- también vamos a quedar un poquito. Claro. Los municipios más pobres Más también van a pobres. quedar mal de. Y los municipios más pobres no pueden entregar todos los recursos que entregan los municipios como, digámoslo, Vitacura, Las Condes, a su comunidad, que además es una comunidad con mayores Distinta. recursos, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una inequidad que no se ha resuelto con el sistema de financiamiento de la atención primaria que se llama per cápita, ¿no? Que Ajá. por persona inscrita en los establecimientos se recibe un monto de recursos que es bien ridículo. Hoy día aproximadamente se le paga 12.000 pesos a cada municipio al mes por personas inscritas. Piensen en esas personas, por ejemplo, mayores, que utilizan mensualmente 3, 4 medicamentos, Así es. que utilizan atención médica, de enfermera, de nutricionista, de psicólogo, con 12.000 pesos. Muy al debe. Estamos muy al debe, ¿no? Entonces, en lo macro, claro, yo creo que hay un tema de recursos, pero tú me preguntabas qué debiéramos... ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué podríamos mejorar? Aparte de los recursos financieros, yo creo que la atención primaria tiene una gran oportunidad de mejorar la relación con la red asistencial. No es solo un problema en la atención primaria, en mi opinión, también es de los hospitales, que funcionamos como compartimentos estancos, ¿no? Como que no conversamos entre nosotros. Y resulta que las personas que atendemos en la atención primaria son las mismas que van al hospital, ¿no? Y por lo tanto son nuestros beneficiarios. En la atención primaria las personas están inscritas y al estar inscritas en el CEFAM debe cuidarlas, ¿cierto? Desde que se atienden con nosotros, desde que van al otro nivel de atención, cuando las personas vuelven, y en la comunidad también tenemos que ir a rescatarlas, ¿cierto? A visitarlas Claro. al domicilio para saber, bueno, Así es. qué les pasó, que después del infarto, Un cómo seguimiento. está, un seguimiento a los Claro. pacientes. Y yo creo que ahí nos faltan herramientas como para hacer el seguimiento. Se dice que la atención primaria está a cargo de las personas, pero la verdad es que se nos pierden las personas cuando son referidas al otro nivel, ¿no? Como que el radar de la atención primaria deja de funcionar cuando las personas son referidas. Entonces ese radar hay que mejorarlo de manera de tener siempre noticias de las personas. Claro. Eso implica también un compromiso del hospital, ¿no? Sí. Y hay una serie de países que han resuelto esto, generando sistemas, ¿no? Que permiten, desde sistemas de información, ¿no? Una Que ficha son clínica universal, una por ejemplo. una ficha Lo mismo clínica estaba que pensando. pueda estar interconectada, ¿no? Que Ajá. pueda conversar con la del hospital y viceversa, pero también sistemas de gestión conectados entre el hospital y la atención primaria. Entonces, Algo para trabajar ahí. gestión Sí. clínica integrada. Porque de lo que hablamos es de gestión clínica, ¿no? Estamos Exacto. hablando Claro. Sí, por de, supuesto. de personas que requieren, ¿no? Atención de especialistas y de generalistas. Y ese yo diría que es un problema que no hemos podido resolver bien en nuestro país. Estamos buen dando desafío. pasos incipientes. Para los ¿no? que estamos en la Pero secundario claro, y tenemos que en lo tener primario. gestores de casos, por ejemplo. Tenemos que tener enfermeras que hagan el Seguimiento. contacto entre la atención primaria y el nivel secundario, ¿no? Que son enfermería enlace. Modelos muy, muy europeizados, eso. Bueno, son modelos que se utilizan en la atención Europa, primaria, en donde está muy España potente, específicamente, que tienen un muy buen modelo de atención en red. Nosotros estamos recién incorporando gestores en los programas de control de enfermedades crónicas en atención primaria, en una estrategia que se llama ESICEP, no sé si la han oído nombrar, que es la ESICEP, estrategia de cuidado No. integral para personas con patologías crónicas. Ah, qué Y bien, ahí ya, el qué Ministerio de Salud ha estado entregando recursos para poder tener enfermería de enlace con el nivel secundario, pero entrega recursos solo para que la atención primaria tenga una enfermera gestora de casos bien. Ok. y no para el nivel secundario. Entonces,
seguimos mirándonos como de manera estanca, ¿no? Claro. Como compartimentos estancos, Sí. digo. Oye, ¿sabéis qué? Tengo una mala noticia. No, yo no quiero escuchar esto. Sí, ha estado demasiado entretenido No, el capítulo. yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Nos Apaguen las quedamos cámaras, por- apaguen las cámaras. No, Sí. sigamos Bueno, conversando. es que- apaguemos la- es que la Doc Volado el tiene- tiempo. Te dije que yo Tiene era buena mucho- para tiene hablar. mucho para hablar. No, pero bien. Le agradecemos, Doc, pero antes de irnos y terminar nuestro capítulo, como les contaba a todos, la doctora quiere darles algo a ustedes. Cuéntele, no sé, dele alguna referencia, cómo poder utilizar, no sé, lo que usted quiera. Coméntele a nuestra gente. Bueno, yo lo que le diría a las personas es que aprovechen de usar la atención primaria de salud. Nosotros tenemos una atención primaria en Chile que yo diría que es un lujo desde el punto de vista de la extensión en el territorio, pero también de la calidad de los profesionales que tenemos en atención primaria. Y eso es muy relevante, que las personas confíen en el nivel primario de atención, que se inscriban en sus centros de atención, que vayan a pedir hora, que se controlen por médico, por nutricionista, por la enfermera, por el kinesiólogo, usar la sala de rehabilitación si tengo algún problema, alguna persona en mi casa que lo necesita. Ocupar el recurso. Ocupar los recursos que existen, hay medicamentos, hay controles, ¿no? De pacientes crónicos, controles de toda índole, hay atención de salud mental. A veces hay dificultades, ¿no? Y de eso no hemos hablado, pero bueno, Claro. Yo llamaría a la gente a confiar en su sistema de atención primaria porque es la mejor manera de mantenerse sanos si estamos sanos o de atender nuestra enfermedad si estamos enfermos. Perfecto. Perfecto. Ahora queremos darle un saludo a nuestra colaboradora, a Suculenta Personalizados, la que nos ha aportado con los regalitos para los Regalitos. invitados. Muy ¿ya? bien. Que son lindos. Sí, Sí, una agendita, una agendita. ¡Ay, qué lindo! con un lapicito de síndrome chilensis y una taza que es, nosotros somos el síndrome, ¿cómo es? El podcast de la tacita. El Sí. podcast de la Sí, que es la tacita misma, haciendo así que- aquí se ve muy linda. Nuestra la querida Doc se tacita. lleva unos recuerditos Su de parte recuerdito. nuestra y nosotros muy agradecidos de que haya venido, de que nos haya ilustrado. Fue fantástica la conversación, muy educativo, muy No, incisivo todo, yo así que se me muy pasó bien. volando el tiempo, estoy muy contenta y bueno, decirles que ha sido un gusto, ¿no? Gracias, Conocerlos, gracias, tenerlos gracias. aquí de compañeros de esta mesa y bueno, y agradecerles la invitación. De nada, Cuando Muchas gusten. gracias, Doc. Gracias por Listo. venir. Cris, ¿la palabra? Sí, amigos, los queremos mucho. Recuerden seguirnos, escucharnos, vernos en YouTube y en todas nuestras redes sociales. No olviden que prontamente se vienen nuevos capítulos. Escríbanos, mándennos todo lo que quieran saber, lo que quieran escuchar. Si quieren que traigamos algún invitado especial, coméntenlo también. Podemos hacer hasta lo imposible por poder traerlo. Así que eso, quiero agradecerles. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima semana. Eso, la próxima semana. Chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.